Ya, estamos haciendo repaso de urología y ahora revisaremos el concepto de vejiga neurogénica. La, la vejiga neurogénica, ¿cierto? Corresponde a una alteración de la contractilidad vesical o de su funcionamiento normal, secundario a una enfermedad neurológica. Esta enfermedad neurológica puede ser de origen central o periférico, y aquí el gran resumen es que se compromete funcionalmente el control neurológico de la vejiga. Esa es la vejiga neurogénica, una alteración del control funcional de origen neurológico de la vejiga. Y hay que saber, ¿cierto?, que la vejiga, ¿cierto?, es un órgano extensamente inervado, ¿cierto?, y con amplio control nervioso. Respecto a la fisiología, un breve, pequeño resumen, ¿cierto? Hay que saber que la inervación del sistema urinario inferior, ¿cierto? Que va a incluir la vejiga, deriva tanto del sistema nervioso simpático, parasimpático, es decir, todo lo que constituye el sistema nervioso autónomo, pero también del sistema nervioso somático, ¿ya? El sistema nervioso simpático es aquel que va a favorecer el almacenamiento vía principalmente nervio hipogástrico. El parasimpático es aquel sistema encargado del vaciado vía los nervios pélvicos. Y el somático, ¿cierto? Que nos permite tener cierto grado de control voluntario en algunas funciones, que va a ser vía nervio pudendo. ¿Ya? Pero esto no es solo algo periférico, sino que también a nivel central, dígase de encéfalo, corteza, ¿cierto? Con también nuestro grado de control propio. Y núcleo pontino, ¿cierto? Regulan, ¿cierto?, los núcleos medulares, desde los cuales salen estos nervios hipogástrico, pélvico, pudendo, ¿cierto?, hacia el sistema urinario inferior. ¿Ya? Entonces, si uno quisiera esquematizar esto, está la corteza, ¿cierto?, más arriba, después los núcleos pontinos, a nivel de la médula, ¿cierto?, van a salir a diferentes niveles, el núcleo, los núcleos que dan origen al nervio hipogástrico, los núcleos que dan origen a los nervios pélvicos, ¿cierto? Y el nervio pudendo. Eso como más anatómico, neuroanatómico, ¿cierto? Pero fisiológicamente el control, ¿cierto? Puede ser central o periférico, y a nivel medular, ¿cierto? Salen principalmente tres sistemas. El sistema nervioso simpático, que favorece el almacenamiento, el parasimpático, que favorece el vaciado, y el somático, vía nervio pudendo, que es de control más voluntario. Del parasimpático hay que saber que el sistema parasimpático es aquel que está relacionado con no estar en situaciones de estrés, y por lo tanto ahí es cuando uno puede orinar y favorecer el vaciado, ¿cierto? Entonces hay que saber que el parasimpático es como más como asociado al relajo y por lo tanto favorece el vaciado urinario. Versus el sistema simpático, ¿cierto? Que si estamos ante una situación de estrés, eh, no vamos a querer orinar y por lo tanto favorece el almacenamiento. Eso es como una forma de recordar. ¿Ya? Eh, entonces hay que saber que dentro de la fisiología no solo importa la inervación, sino que también el comportamiento del ciclo vesical. Y el ciclo vesical, ¿cierto? Tiene una fase de continencia y una fase de vaciado. En la fase de continencia, obviamente, el sistema nervioso simpático está activado, ¿cierto? Y favorece el almacenamiento, para lo cual requiere que el detrusor, el músculo detrusor de la vejiga, no esté contraído y esté relajado, ¿ya? Y adicionalmente, para el almacenamiento requiere que todo el aparato esfinteriano eh, vesicuretral esté cerrado, esté activo, contraído, ¿ya? Esa es la fase de continencia. Y en la fase de vaciado, ¿cierto? Este aparato esfinteriano se relaja, ¿cierto? Se abre esta puerta, este esfínter, y la vejiga, el músculo detrusor, se tiene que contraer. ¿Ya? Entonces uno puede tener diferentes alteraciones que afecten la fase de vaciado o la fase de continencia. Y en vejiga neurogénica, si bien vamos a ver diferentes alteraciones, algo que colocan muchas veces la pregunta, yo me imagino que quizás se caracteriza un poco por eso, es que en la vejiga neurogénica podemos tener hipoactividad del detrusor o contracciones no inhibidas del detrusor, ¿ya? Es decir, afecta en gran medida al músculo detrusor. Respecto a la etiología, esta dijimos que va a cursar con algún grado que afecte la funcionalidad del control neurológico de la vejiga,
y esta afectación puede ser de origen congénito o adquirido, y otra forma de clasificarlo es que sea de origen central o periférico. ¿Ya? Causas congénitas tenemos el mielomeningocele, la espina bífida, lipomas lumbosacros, etcétera. Y causas adquiridas tenemos la neuropatía diabética, el ACV, la mielitis transversa, tumores cerebrales, esclerosis múltiple, Parkinson, también el trauma raquimedular, ¿cierto? Que puede o no tener sección parcial o total de la médula. ¿Ya? Como ejemplos más característicos de etiología congénita es el mielomeningocele, y como ejemplos más característicos de causa adquirida la neuropatía diabética, el ACV, el trauma raquimedular, esclerosis múltiple. ¿Ya? La clínica, ¿cierto?, cursa principalmente con incontinencia de urgencia. ¿Ya? Esa es la clínica, incontinencia de orina de urgencia. O puede ser mixta, urgencia y esfuerzo. Pero lo esencial, ¿cierto?, es una clínica de incontinencia, de urge incontinencia. Ese es como el síntoma principal. Eh, Además, tiene mayor riesgo de complicaciones. Por ejemplo, ITU por tener un RPM elevado, ¿cierto? Un residuo postmiccional elevado. Mayor riesgo de ITU. Se tiene que sospechar cuando existen factores de riesgo, es decir, por ejemplo, un paciente con antecedente mielomeningocele, un diabético mal controlado con mucho daño de órgano blanco, un paciente que tuvo una ACV en contexto de trauma raquimedular, ¿cierto? Todo eso se sospechan cuando haya factores de riesgo. Cuando además no existan causas obstructivas obvias, por ejemplo, el paciente no tiene una próstata grande, no tiene estenosis y tiene una cistoscopía normal. ¿Ya? Entonces, si tenemos esos estudios normales, es mucho más probable que sea una vejiga neurogénica. Y otra cosa que tenemos que sospechar, ¿cierto?, es cuando exista un RPM elevado, un residuo postmiccional elevado, y un flujo máximo disminuido en la uroflujocytometría. Uroflujometría, perdón. Eh, bueno, ¿y cuáles son las complicaciones, cierto? Que hay ahí tu recurrente, litiasis vesical, distensión vesical, reflujo vesicureteral, compromiso de la función renal. ¿Ya? Entonces, recordar, la clínica, ¿cierto? Lo principal en caso de pacientes sintomáticos es urge incontinencia. También hay que pensar en los factores de riesgo. No andamos sospechando vejiga neurogénica porque sí, sino hay que pensar en mielomeningocele, neuropatía diabética, ACV, trauma raquimedular, Parkinson, esclerosis múltiple, etcétera. ¿Ya? Y lo otro es pensar en las complicaciones que podrían existir. Un paciente que tenga ITU recurrente, que tenga litiasis vesical, que tenga reflujo vesicureteral, que tenga una hidroureteronefrosis que le esté generando daño a la función renal o ya francamente una enfermedad renal crónica. ¿Ya? El estudio de elección en vejiga neurogénica, y aquí no hay ninguna duda, es el estudio urodinámico. El estudio urodinámico evalúa el ciclo vesical, tanto en la fase de continencia como en la fase de vaciado, y diferentes parámetros. Entonces aquí, como dice, evalúa la capacidad vesical de almacenamiento y vaciado y diferentes características, y además asocia un pronóstico o riesgo de estos pacientes. ¿Ya? Adicionalmente, a estos pacientes hay que pedirle función renal, ¿cierto? Crea electrolitos para ver cómo estamos en ese sentido. Una ecografía renovesical puede ser útil en el seguimiento, evalúa la anatomía de la vía urinaria, si la presencia o no de hidroureteronefrosis, lesiones vesicales. Se puede pedir una cistouretrografía miccional, que obviamente es de especialista. También lo pueden encontrar como uretrocistografía, para que no se confunda, pero es lo mismo, que evalúa la morfología miccional, eh, la anatomía de de la vía como el tracto urinario más inferior, y el reflujo vesicoureteral. ¿Ya? Y esta uretrocistografía se puede hacer en conjunto con el estudio urodinámico, es decir, combinar estudio urodinámico y una visión anatómica, ¿cierto? Uretrocistográfica, y eso se llama estudio video urodinámico. ¿Ya? Todos estos estudios obviamente son más del nivel secundario y se definen caso a caso. Cosas que yo creo que son más de médico general, ¿cierto? El estudio de la función renal, la ecografía renovesical y quizás solicitar o derivar para el estudio aerodinámico. ¿Ya? Eso es como yo creo que debe ser de médico general. El diagnóstico, obviamente se sospecha con la clínica, los factores de riesgo, las complicaciones, y el de diagnóstico de certeza va a requerir realizar un estudio aerodinámico.
en donde cosas características, ¿cierto? Se puede encontrar una presión de detrusor disminuida y un flujo bajo, ¿ya? De todas formas, yo estaba revisando en internet que esto va a depender del nivel de lesión, del nivel de lesión, ¿ya? Y esto no sale en las clases, pero lo encontré, así que lo puse. No sé qué tanto nivel de certeza, evidencia tenga, pero como que dependiendo del nivel de la lesión, pueden haber lesiones más o menos características. Y ahí, por ejemplo, en lesiones cerebrales puede haber un detrusor hiperactivo. En lesiones medulares altas, el detrusor sigue hiperactivo y hay disinergia con el aparato esfinteriano con hiperactividad esfinteriana. Y en lesiones medulares bajas, ¿cierto? Destaca ya la hipoactividad del detrusor e hipoactividad del esfínter. Lo más característico que salían algunas preguntas, ¿cierto? Es hipoactividad del detrusor, contracciones no inhibidas del detrusor, un flujo máximo disminuido y un RPM aumentado, ¿ya? Obviamente, como aquí hay una disfunción de todo lo que es el control neurológico de la vejiga, la forma de pensar es que eh, obviamente el detrusor va a tener hipoactividad quizás cuando tenga que tener actividad y al contrario, se va a activar cuando tenga que inhibirse, contracciones no inhibidas del detrusor. Y eso, por ejemplo, obviamente tiene riesgo de que cuando se intente, de que haya una disinergia entre el detrusor y el esfínter, ¿cierto? Y obviamente el flujo que se logre evacuar de la vejiga, ¿cierto? Va a estar disminuido, ¿ya? Y por lo tanto se queda más residuo y RPM aumentado, residuo por micción aumentado. Entonces son formas como de alguna forma de razonar esto, que igual es complejo y es de especialistas, ¿ya? Ya yendo al manejo, el manejo es preservar la función renal, porque vimos que una de las complicaciones es el daño a la función renal, y también evitar la incontinencia urinaria, que afecta la calidad de vida. El manejo es multidisciplinario, ¿cierto? Y de especialista, incluye alternativas médicas, farmacológicas y no farmacológicas. De las alternativas farmacológicas va a depender del perfil urodinámico que tenga el paciente. Por ejemplo, si yo quiero relajar el aparato vesicoureteral esfinteriano, por ejemplo, se pueden ocupar alfa bloqueadores. Si yo quiero influir más por ejemplo, en el detrusor, yo puedo ocupar anticolinérgicos, ¿ya? Ese es como el razonamiento. También hay alternativas quirúrgicas, por ejemplo, la esfinterotomía. Si tengo un esfínter que no está funcionando, está disinérgico, ha aumentado su tono, la esfinterotomía puede ser una opción. Si la vejiga, ¿cierto?, está sometida a grandes presiones y está generando daño postrenal, quizás la enterocistoplastia puede ser una opción, que es colocar un pedacito de intestino en la vejiga, aumentar su capacidad y por lo tanto disminuir la presión. Eso es la enterocitoplastia. Pero lo más importante que saber acá es que con el manejo de la vejiga neurogénica, la respuesta es depende. ¿Y de qué depende? Del perfil urodinámico del paciente. Y obviamente van a requerir seguimiento. ¿Ya? Eso de vejiga neurogénica.